Hola familia de Amistad Manantial de Vida, buenos días, ¿cómo están? Es un honor estar nuevamente con ustedes, qué bueno que se conectaron. Y bueno, damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios también por este hermoso día que el Señor nos da. Y vamos a disponernos para entrar en su presencia, alabándole, bendiciendo su nombre, dándole gracias. Y vamos a disponer nuestros corazones también para oír la palabra de Dios y también para obedecerla. Así que dile al que está a tu lado, bienvenido o bienvenida. Y vamos a alegrarnos en la presencia del Señor. Sí, vamos a leer un versículo que está en Salmo 100, 1 y 2. Y es algo que nos alienta y que nos empuja para tener esta intención en nuestro corazón y Así este es. ímpetu. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y esto es lo que queremos decirte hoy. Hoy es el día, como todos los días, de estar en la presencia de nuestro Dios y cantarle. Y este pasaje me recuerda cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban cantando, estaban orando, y Dios se mostró de una manera de verdad sorprendente, de una manera pues que no se la esperaban. Pero Dios se muestra poderoso en medio de la situación en que estés, aunque estés en una situación complicada. Bueno, dice, cantad alegres a Dios y servirle al Señor con alegría. Dice, venid ante su presencia con regocijo. Regocíjate en la presencia del Señor. Hoy es un buen día. Así es, así que acompáñanos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por Jesucristo, tu Hijo. Él nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través del velo, Sí. que es su carne, y nos ha dado una entrada franca, Señor, al trono de tu gracia. Por eso nos alegramos, Señor. Por eso nos regocijamos en tu presencia. Amén. Y esta mañana, Señor, nos acercamos a ti con un corazón contrito y humillado, confiados, Señor, no en nuestros méritos, no en nuestras obras, porque no son dignas, sino confiados en lo que Cristo ha hecho en esa cruz del Calvario, en sus obras y en su poder y en su gracia confiamos, Señor. Y esta mañana, Padre, nos presentamos delante de ti. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que estés en nuestros corazones, en nuestra familia y en cada familia que hoy se ha conectado, Señor, para tener comunión unos con otros y tener comunión contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Hola familia, ¿cómo están? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a adorarle y conectar Amén. nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a adorar a Dios. No quiero ser dominado por la pasión de este mundo. No quiero saber que solo soy hueso seco. Yo quiero arder con un fuego inapagable, siendo en mí que vuelvo a vivir. No quiero ser dominado por la pasión de este mundo. No quiero saber que solo soy hueso seco. Yo quiero arder con un fuego inapagable, sintiendo en mí que vuelvo a vivir. Y solo quiero arder, encenderme de nuevo. Quiero que sea real. Es un genuino deseo. No quiero ser dominado por la pasión de este mundo. No quiero saber que solo soy hueso seco. Yo quiero arder con un fuego inapagable, sintiendo en mí que vuelvo a vivir. No quiero ser dominado por la pasión de este mundo. No quiero saber
quiero arder con un fuego inapagable, sintiendo en mí que vuelvo a vivir. Solo quiero arder, encenderme de nuevo. Quiero que sea real, es un genuino deseo y solo quiero arder, encenderme de nuevo. Quiero que sea real, es un genuino deseo. Este día en mi ser, haz lo que quieras hacer. Este día en mi ser, haz lo que quieras hacer. Este día en mi ser, haz lo que quieras hacer. Este día en mi ser, este es el lugar, este es el lugar, este es el lugar, este es el momento, este es el lugar, este es el lugar, este es el lugar, este es el momento y solo quiero arder, encenderme de nuevo. Quiero que sea real, es un genuino deseo y solo quiero arder, encenderme de nuevo. Quiero que sea real, es un genuino deseo. Gracias, Señor Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Recibe toda gloria, Señor Jesús, toda honra, Espíritu Santo de Dios. Tú eres sobre todo, Señor Jesús. Recibe gloria, Señor Jesús. Hola de nuevo, familia, ¿qué tal? Pues vamos a dedicar estos minutos para meditar en la palabra de Dios y te voy a pedir que me acompañes a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos que la dirección de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, que nuestro entendimiento sea abierto y podamos ser encaminados, Señor, con esa luz divina para entender, para apropiarnos de esta verdad, para que tu palabra, Señor, se haga vida en nosotros y podamos ser encaminados, Señor, conforme a tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de esta prédica le hemos puesto, ¿sabes por qué he venido a ti? Es una pregunta. ¿Sabes por qué he venido a ti? Y vamos a estar meditando en el pasaje que encontramos en el tiempo con Dios el pasado martes 8. Está en el capítulo 10 de Daniel y leímos en ese día los versículos del 10 al 21. Y en este pasaje del martes, en el tiempo con Dios, me llamó la atención que hay una frase que se repite 4 veces y la frase es, me dijo. Y la encontramos en el versículo, primero la encontramos en el versículo 11, dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Luego, en el versículo 12 dice, entonces me dijo,
Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y la tercera vez que se repite está en el versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas. Y finalmente en el versículo 20 otra vez se vuelve a repetir. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Y aquí es donde se basa el título de nuestra prédica esta mañana. Entonces, esta frase, él me dijo, se repite 4 veces en esta porción tan corta de la escritura. Y en 3 veces, la frase me dijo se refiere al amor de Dios. Y en una se refiere a la pregunta que nos ocupa hoy. ¿Sabes por qué he venido a ti? Bueno, quisiera que me acompañaras al versículo 19 de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 19. Y aquí vamos a basar nuestra meditación en esta mañana. Dice así, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Este solo versículo encierra una enseñanza muy profunda de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es una conversación que tiene Daniel con lo que yo puedo entender es que es Cristo mismo hablando con él, por lo que refiere el contexto en los pasajes anteriores, y está conversando la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, con Daniel. Y en el versículo 19 Jesús le dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, dice Daniel, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y bueno, hay 3 cosas que Daniel escucha de parte de Dios. La primera, muy amado, no temas. Es la primera cosa que oye. Muy amado, no temas. La segunda cosa que escucha es, la paz sea contigo. ¿Qué frase? La paz sea contigo. Y en tercer lugar, lo que Daniel escucha es, esfuérzate y aliéntate. Entonces vamos a meditar precisamente en estas 3 cosas que Daniel recibe como palabra fresca de parte de Dios y que son muy pertinentes para nuestros días, para el día de hoy, para este tiempo que estamos viviendo. Entonces, número 1, para los que están tomando nota, muy amado, no temas. Y quisiera que vayamos analizando ahí detenidamente estas frases. Dice, muy amado. Y la palabra muy, que es tan cortita, solamente de 3 letras, muy tiene que ver con intensidad. Muy tiene que ver con abundancia. Dice, cuando nosotros decimos está muy caliente, estamos hablando de que la temperatura está intensa y es mucha, ¿ok? Entonces aquí Daniel recibe ese calificativo, muy amado. Y la palabra muy está ahí reflejando, enfatizando la intensidad, pero también la extensión. Muy amado. Está hablando del amor de Dios para Daniel. Es un amor intenso, pero también un amor extenso. Dice Juan 3:16, todos conocemos este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la frase con la que introduce esta verdad es, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y tú y yo estamos incluidos en ese amor. Entonces, así es el amor de Dios. El amor de Dios es intenso, pero también es extenso porque abarca todo el mundo. El apóstol Pablo en Romanos 8:32 dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, así es el amor de Dios. El amor de Dios no solamente es real, sino que es intenso y es extenso también, es abundante. Por eso, cuando Daniel recibe este mensaje, Cristo mismo le dice, muy amado. Es decir, el amor de Dios reposa sobre ti y está disponible para ti de manera intensa, extensa, profundo, abundante. Así es el amor de Dios. El amor de Dios es así, estrafalario.
no sé, sublime, no sé cuál es la palabra que pudiéramos aplicar al amor de Dios, porque es indescriptible en cuanto a su grandeza. Y algo que me llama la atención es que muchas veces se ha tratado de definir la palabra amor, pero algo que me llamó la atención al estar investigando los diferentes significados de amor es que el amor tiene que ver con la afinidad entre dos personas. Y en esta afinidad de dos o más personas, es que se tienen en común algunas ideas, algunos pensamientos, algunos anhelos y aún hasta propósitos para llevar a cabo. Entonces, cuando Dios le dice a Daniel, Daniel, eres muy amado, lo que le está diciendo el Señor a Daniel es que tú y yo tenemos cosas en común, Daniel. Tú y yo somos afines, hay afinidad entre nosotros porque nos gusta pensar acerca de lo mismo, nos gusta hacer las mismas cosas. Y alguien más en la Biblia de que también se menciona que es afín a Dios o que fue afín a Dios fue David. Dice la Escritura que David era un varón conforme al corazón de Dios. Un varón conforme al corazón de Dios. Es decir, era afín a los propósitos de Dios. Era afín a las ideas de Dios. Era afín a los anhelos de Dios. Por eso David pudo entender el carácter de Dios y pudo alabarle de esa manera y adorarle como lo hizo. Entonces, Daniel recibe ese calificativo, muy amado. Daniel, tú eres afín a mí. El amor de Dios se ha manifestado y se va a seguir manifestando de una manera especial sobre ti, intensamente, abundantemente. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando Dios le dice a Daniel, muy amado, enseguida añade la frase, no temas. Muy amado, no temas. El temor es una angustia que se experimenta al pensar que algo puede salir mal o que puede hacernos daño. Es un sentimiento que todos en un momento dado podemos experimentar cuando las cosas no parecen ir como nosotros quisiéramos. Y este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo ya por cerca de 9 meses, ha generado un temor generalizado. Todo mundo tiene miedo a ser contagiado. Mucha gente tiene miedo a morir. Mucha gente tiene miedo a quedarse sin los recursos necesarios al escuchar las noticias todos los días. Pero para el creyente que es amado por Dios, para el creyente que ha experimentado el amor de Dios, como se está revelando en esta escritura, ¿qué puede salir mal? ¿Que nos enfermemos? Dios es nuestro sanador. Y si acaso nos enfermamos, ¿qué puede salir mal? ¿Que muramos? El Señor es la resurrección y la vida. Dice Pablo que la muerte no es otra cosa sino ganancia. Dice Pablo ahí en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué puede salir mal? Siendo objetos del amor de Dios, ese amor estrafalario, ese amor abundante, ese amor intenso con el cual nos ha amado y nos seguirá amando porque Dios nos ama hasta el fin. Entonces, ¿qué puede salir mal? Así que Daniel recibe, en medio de la circunstancia que está viviendo, recibe este mensaje. Muy amado, no temas. Eres afín a mí. ¿Qué puede salir mal? Ok, número 2. Luego el que habla con Daniel dice, la paz sea contigo. La paz sea contigo. Y la paz tiene que ver con la tranquilidad, con ese sentimiento de estabilidad, de equilibrio. Y así se saludaban el pueblo judío, los hebreos se saludaban así con ese concepto de paz. La palabra shalom en hebreo tiene que ver con esa experiencia de tranquilidad, de estabilidad, de equilibrio. Ese saludo hebreo, pero tiene que ver con un estado interior de la persona, libre de preocupaciones, libre de sentimientos negativos, como la ira o el odio, el rencor o el temor también. Entonces, cuando un hebreo saluda a otro, shalom, está diciendo, yo deseo que tú tengas paz, yo deseo que tú tengas estabilidad, yo deseo que tengas equilibrio, quiero que tus pensamientos estén en orden, libres de temores, libres de sentimientos negativos.
Y la Biblia nos enseña que la paz es el resultado de la justificación que Cristo ha logrado por nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, al poner nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, automáticamente estamos en paz con Dios. Es decir, podemos estar tranquilos delante de Dios, viene un perdón a nuestras vidas y esto nos hace tener equilibrio, nos hace tener esa tranquilidad que necesitábamos. Ahora, el Señor Jesús, hablando a sus discípulos en una ocasión, ahí en Juan 14, 27, les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, Jesucristo les está diciendo, mi paz yo les doy. Y como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, les doy mi paz en la mente y en el corazón. Es decir, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestros sentimientos. La paz que Cristo nos da no es una paz que viene de afuera hacia adentro. Es decir, no es que todo vaya bien y por eso estamos en paz. No es que las circunstancias están todas favorables y por eso me puedo sentir bien. No es que tenga la cartera llena de billetes y por eso no pasa nada. No, es una paz que Cristo nos da desde nuestro interior. Como dice la Escritura, el que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que nos iba a dar. Pero también el fruto del Espíritu Santo mismo es paz. La Escritura dice que es amor, gozo y paz. Entonces la paz que Cristo nos da nace desde nuestro interior, a pesar de las circunstancias, por encima de lo que pudiéramos estar experimentando en este mundo. Y esa paz solamente la podemos experimentar en Cristo precisamente. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Es decir, es una paz que solamente Cristo es capaz de darnos, sin importar lo que venga, a pesar de las circunstancias. Entonces, aquí cabría pensar, ¿verdad? Por ejemplo, a veces somos dados a saludar en la mañana, nos encontramos con un familiar, con un amigo, con un compañero del trabajo y decimos buenos días. Y justo en ese tiempo el vecino o el familiar puede decir, bueno, ¿y qué tienen de buenos? Y es cierto. Inclusive Efesios 5:16 dice que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Estos días realmente no tienen nada de buenos. Los días son malos, pero entonces podemos saludarnos, la paz sea contigo. Qué diferente, ¿verdad? La paz sea contigo. Es decir, a pesar de que los días sean malos, a pesar de que las cosas no salgan como quisiéramos que salieran, a pesar de que las circunstancias no sean las que nosotros quisiéramos que sean, aún así podemos experimentar paz, tranquilidad, equilibrio en nuestras emociones, nuestros sentimientos libres en Cristo Jesús. Entonces podemos orar de esa manera sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu familia, la paz sea contigo. Luego añade ahí mismo en el versículo 19, aparte de que el que habla con Daniel le dice, muy amado, no temas. Número 2, le dice, la paz sea contigo. Otra cosa que le dice es, esfuérzate y aliéntate. Esfuérzate y aliéntate. Y estaba estudiando un poquito esto, un poco antes de grabar esta prédica, estuve orando y el Señor me llevó todavía a repasar mis apuntes y a volver a reescribir otra vez la prédica. Y al estar estudiando nuevamente encontré un significado más profundo de la palabra esfuerzo, porque aquí Dios le dice a Daniel, esfuérzate y aliéntate. Bueno, la palabra esfuerzo etimológicamente tiene un significado muy interesante. Si vamos a las raíces etimológicas en el latín, la palabra esfuerzo viene de 3 raíces. Un prefijo que dice ex o es ex, que significa hacia afuera. Ex significa hacia afuera. Como un exalumno es una persona que estudió en una escuela pero que ya está fuera, ha salido de la escuela. El segundo término aquí, la segunda raíz es fortis, que significa fuerte. Esfuerzo es ex, hacia afuera, fortis, fuerte. Y el sufijo o, que tiene que ver con acción y efecto. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo, estamos refiriéndonos
al uso de la fuerza interior que sale para alcanzar un objetivo. En otras palabras, es mentalizarnos como lo hace un deportista para alcanzar el triunfo. Y lo que Dios le está diciendo a Daniel es: esfuérzate, saca de tu interior la fuerza necesaria para alcanzar la meta. Saca de tu interior el poder necesario para conseguir el triunfo. Esfuérzate. Es decir, esto no te va a venir del exterior, va a venir de adentro. Otra vez, es un fruto del Espíritu. Es algo que Cristo produce. Es la gracia que Dios nos da desde nuestro interior. Esfuérzate. Es decir, mentalízate como lo hace un deportista. Él constantemente está visualizando la meta y está visualizando todo el sacrificio que tiene que hacer de correr todos esos kilómetros o todos esos metros para llegar a la meta. ¿Ok? Es prepárate, es resiste, es inténtalo un poco más. Y Dios hoy en día nos está diciendo: esfuérzate. Ahora, no solamente le dice esfuérzate, sino también Daniel recibe esta otra palabra, dice aliéntate. Esfuérzate, pero también aliéntate. Mentalízate, pero también aliéntate. Saca de tu interior la fuerza necesaria, pero aliéntate. Es decir, alentar quiere decir cobrar ánimo para proseguir en la lucha. Es respirar, es cobrar aliento, es cobrar ánimo para seguir en la lucha, es tomar aire, como cuando se nos da un globo para ser inflado. ¿Qué es lo que haces? Tomas el globo, le das 2, 3 estiradas, ¿verdad? Para que se afloje un poquito y empieza a soplar. Y luego, sin soltar el aire del globo, ¿qué haces? Y sigues soplando, es decir, tomas aliento. Eso es alentarse, volver a llenarte de aire para que de tu interior salga con fuerza. Entonces Dios le está diciendo a Daniel: toma aire, recupera el aliento, cobra nuevo ánimo para seguir, para avanzar aún más. Entonces, a mí me llama la atención lo que Dios le dice a Daniel en esta ocasión. Dice: muy amado, no temas. Y luego le dice: esfuérzate y aliéntate. No, le dijo: la paz sea contigo. Y luego: esfuérzate y aliéntate. Ok. En la Biblia, generalmente esta frase, porque no solamente a Daniel se la dijeron, sino que también en otros pasajes de la Escritura la encontramos: esfuérzate y aliéntate. La encontramos, por ejemplo, refiriéndose a Josué. Ahí en Josué 1:9, el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y me llama la atención que esta frase se le da a Daniel también. A otra persona, como ejemplo también que quisiera que veamos rápidamente, es en el caso de Salomón. Cuando David le encarga a su hijo Salomón que edifique el templo de Jerusalén, ahí en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, otra vez, David, el padre de Salomón, le dice: anímate y esfuérzate y pon manos a la obra, porque el Señor mi Dios estará contigo. Y se está refiriendo a esa tarea de construir el templo en Jerusalén, que implicó mucho esfuerzo, que implicó mucha inversión, que implicó mucho trabajo. Pero David lo advierte, lo exhorta desde el principio: anímate y esfuérzate y pon manos a la obra. Entonces, cada vez que se usa esta frase en la Biblia, anímate y esfuérzate, siempre tiene que ver con la asignación que Dios está otorgando a determinada persona. En el caso de Daniel, bueno, era un hombre que ya había pasado toda su juventud, desde su adolescencia, como cautivo ahí en Babilonia. Y después vino el imperio medo y luego el imperio persa. Y Daniel ya no es un adolescente, ya es un jovencito, ya es un anciano lleno de días, lleno de años. Y Daniel recibe esta palabra: esfuérzate y aliéntate, es decir, cobra ánimo, vuelve a agarrar aire, porque todavía te toca seguir, todavía tienes cosas por hacer, la asignación no ha terminado. Entonces, cuando Dios llama a Josué después de que
Moisés muere, el pueblo no había entrado a la tierra prometida. Israel estaba todavía en la frontera, aún en el desierto, y Josué es llamado por Dios y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Es decir, mentalízate porque tú vas a entregar al pueblo esta tierra que yo he predeterminado para ustedes. Entonces, le está preparando para una asignación. Y cuando David le dice a Salomón, anímate y esfuérzate y pon manos a la obra para construir el templo, le está haciendo ver que va a requerir de una fuerza interior para completar la obra de la construcción del templo. Entonces, este día, Dios también te dice a ti y me dice a mí, muy amado. Es decir, mi amor por ti es intenso y es extenso, es profundo. No temas. ¿Qué puede salir mal? Yo estoy contigo. ¿La muerte? La muerte es ganancia. La paz sea contigo. Es decir, deja que mi paz llene tu corazón. Deja que mi espíritu estabilice tus emociones. Deja que tu corazón se llene con mi poder, con mi gracia. Esfuérzate. Deja que de tu interior salga la fuerza, la gracia con la cual te he equipado. Y aliéntate, es decir, cobra nuevo ánimo. Mentalízate para lo que viene delante. En el versículo 20 de Daniel capítulo 10, donde nos ocupa, termina el 19, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. A mí me llama la atención que Daniel experimenta, mientras escucha la palabra de Dios, dice, mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Porque si tú lees los versículos anteriores, Daniel se había caído. Al oír la voz del que le hablaba, Daniel cayó hasta la tierra y después alguien lo toca. Y entonces Daniel lo único que logra hacer es ponerse de rodillas con sus manos en el suelo, como decimos coloquialmente, a gatas. Pero cuando él escuchó el mensaje de Dios, cuando él escuchó la palabra de Dios, dice, mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y yo oro al Señor para que ese día, mientras escuchas su palabra, tú recuperes tus fuerzas. Y oro al Señor para que cada día, cuando tú leas tu tiempo con Dios, cuando tú ores y leas su palabra, fuerzas nuevas vengan a ti. Entonces, mientras él hablaba, dice, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y aquí viene lo que les acabo de mencionar, la asignación. Cuando Dios dice, eres muy amado, Dios no nos ama solamente por chulos. Dios no nos ama porque sí. Dios no nos ama de balde. Él tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Cuando Dios dice, la paz sea contigo, es porque Él tiene una voluntad definida para ti y para mí. Cuando Dios dice esfuérzate y aliéntate, no es para que te la pases chido, Juan, así como que en la playa, disfrute. No, es porque la lucha es difícil y las cosas se van a poner peores todavía y vas a necesitar de este esfuerzo extra y de este aliento que va a salir de tu interior, provocado por la gracia de Cristo, para completar la tarea que Dios te ha encomendado. Entonces, versículo 20, Él me dijo, esta es la otra frase que se repite en este pasaje. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Sabes por qué he venido a ti? Y esa es la pregunta que el Espíritu Santo quiere dejarte hoy en tu corazón. ¿Sabes por qué he venido a ti? Yo quisiera que te tomaras un momento. Y más que un momento de segundos, que te tomes un momento en tu vida. Que dediques este día o esta semana o inclusive todo este mes. Yo creo que coincide que es el último mes de este año. Tómate este mes para que procures responder esta pregunta. ¿Sabes por qué he venido a ti? Yo quisiera que vayamos rápidamente ahí a los versículos 11 y 12 del mismo capítulo 10 de Daniel, porque aquí encontramos algo que nos va a ayudar a entender esta asignación de la cual estamos hablando. Y me dijo,
Daniel, varón muy amado, otra vez se repite, muy amado, muy intenso el amor. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Es decir, con trabajo se pudo mantener. No fue sino hasta que Dios habló las palabras y que Daniel escuchó la palabra de Dios, es que se fortaleció, como ya vimos. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y luego fíjate cómo termina este versículo. Y a causa de tus palabras yo he venido. Y a causa de tus palabras yo he venido. Híjole, a mí me pegó mucho este versículo. Nuestra manera de hablar provoca que Cristo venga a tu vida. Nuestra manera de hablar provoca que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Nuestra manera de hablar produce que la presencia de Dios venga a nuestra vida. Ahí te la dejo de tarea. A mí me golpeó mucho. En el caso de Daniel, dice, tú eres muy amado, no temas. Yo he sido enviado a ti y a causa de tus palabras yo he venido. Mi amado, yo quisiera que cambies tu manera de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo te animo a que cambiemos nuestra manera de hablar, de tal manera que a causa de nuestras palabras, Dios venga a nuestra vida, Cristo venga a nuestra familia, Cristo venga y tome control de lo que estamos viviendo. Regresando al versículo 20, otra vez, y con eso quiero concluir, dice, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Y para el caso específico de Daniel, bueno, pues ahí enseguida viene una descripción de todo lo que iba a pasar, de todo lo que Daniel tenía que escribir, sus profecías, por eso tenemos el libro de Daniel. Pero yo quiero que tú y yo, por un momento, hoy, pensemos, ¿por qué he venido a ti? ¿Sabes por qué he venido a ti? Y durante este día, durante esta semana, durante este mes, vuelve a recordar esta pregunta. ¿Sabes por qué he venido a ti? Quisiera que me acompañes a Hechos capítulo 26. Y con este pasaje vamos a terminar. Hechos capítulo 26. Y los versículos 16 y 18. 16 al 18. Dice el apóstol Pablo aquí cómo está narrando su llamado. Cuando él está describiendo cómo es que Dios lo encuentra en el camino a Damasco. Y le dice el Señor a Saulo, pero levántate y ponte sobre tus pies. Es lo mismo que le dijo a Daniel siglos antes. Y es lo mismo que te dice a ti y a mí este día. Levántate y ponte sobre tus pies. ¿Qué te ha derribado en estos días? ¿Qué es lo que te ha puesto en el suelo? ¿Qué es lo que te ha tumbado? Bueno, sin importar lo que sea, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, dice el Señor, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es en el caso de Saulo. Para esto te he aparecido, dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y oído, y también de aquellas en que me apareceré a ti. Te voy a librar de tu pueblo, te voy a librar de los gentiles, y te voy a enviar para que abra sus ojos, para que se conviertan de la oscuridad a la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Cristo
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo quiero animarte, mi amado, para que este día tú puedas escuchar la voz de Dios. Dios te dice, eres muy amado, no temas. Mi amor por ti es intenso, pero también es extenso. No se acaba, es imparable, es infatigable. No temas, no temas. No te preocupes, ¿qué puede salir mal? Ni la muerte, dice la Escritura, ni la muerte nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice uno de los salmos que el Señor es el Dios nuestro y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, no temas, eres muy amado. Si tienes temor en tu corazón, busca la Escritura y busca pasajes que hablen del amor de Dios. Y empápate, sumérgete en el amor de Dios. Otra de las cosas que Dios quiere que escuches en este día es: esfuérzate y aliéntate. Esfuérzate y aliéntate. ¿Por qué? Porque hay una asignación para ti. Hay propósitos para ti. Dios quiere que cumplas sus propósitos para ti en esta tierra. Entonces yo te animo para que este mes lo termines reflexionando. Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes a través de mí para mi familia, para este pueblo en el que vivo, para este mundo al que tú me trajiste? Y métete con Dios, búscale en oración. Vendrá tiempo para ayunar también más adelante, lo vamos a anunciar, para buscar el plan de Dios, para buscar el rostro de Dios, para buscar su corazón, para hacernos más íntimos con Él, para hacernos más afines con Él, como veíamos. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tu iglesia y bendigo a cada uno de tus hijos con un espíritu de amor, que ellos puedan experimentar el amor de Dios en sus vidas, en todas sus dimensiones, en su altitud, en su profundidad, en su anchura, en su longitud, que ellos puedan experimentar ese amor de Dios en su intensidad, ese amor eterno, imparable, infatigable. Y que esto, Señor, eche fuera el temor, como dice tu palabra, que el perfecto amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de temor de sobre tu iglesia, de tal manera que el amor de Cristo repose en sus corazones. Padre, en esta hora yo bendigo a tu iglesia con paz, que ellos puedan tener tranquilidad, que puedan tener estabilidad, que puedan tener equilibrio en su mente y en su corazón, que puedan experimentar la paz que Cristo da, esa paz que viene como río desde el interior, a pesar de las circunstancias, por encima de las dificultades que estemos atravesando. Padre, yo oro por tu iglesia para que ellos puedan ser esforzados y valientes, que ellos puedan cobrar aliento, que puedan cobrar nuevo ánimo, para que de esta manera puedan cumplir la asignación. Yo te pido, Señor, una revelación especial de tu voluntad. Revélanos, Señor, tu voluntad de una manera clara, de una manera específica para cada uno de los miembros de tu iglesia, de manera que podamos ser conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestra asignación, y que hagamos un esfuerzo, Señor, para seguir adelante, que podamos tener nuevo aliento para enfocarnos en lo que tú quieres que tu iglesia haga, Padre. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús esta mañana y declaro que tus propósitos se cumplen sin falta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima.